La ingeniería del software y todo lo relacionado con las tecnologías ciertamente ha evolucionado desde sus comienzos, ya que cada día surgen nuevas técnicas y metodologías que intentan mejorar la calidad y eficiencia del software. Al principio, se tenía un código en el que no existía la separación de conceptos. Datos y funcionalidades se mezclaban sin una línea que los dividiera claramente. En la segunda etapa se pasó a aplicar la llamada descomposición funcional, que pone en práctica el principio de divide y vencerás. La principal ventaja que proporciona esta descomposición es la facilidad de integrar nuevas funciones, aunque también tiene grandes inconvenientes, como son el hecho de que las funciones quedan algunas veces poco claras debido a la utilización de datos compartidos y el que los datos quedan esparcidos por todo el código, con lo cual normalmente integrar un nuevo tipo de datos implica que se tenga que modificar varias funciones. Tenemos entonces que las descomposiciones actuales no soportan una completa separación de conceptos, la cual es clave para manejar un software entendible y evolucionable. Podemos afirmar entonces que las técnicas tradicionales no soportan de una manera adecuada la separación de las propiedades de aspectos distintos a la funcionalidad básica, y que esta situación tiene un impacto negativo en la calidad del software. Como respuesta a este problema nace la programación orientada a aspectos. La programación orientada a aspectos es un nuevo paradigma de programación creado por Gregor Kisals, la cual permite a los programadores escribir, ver y editar un aspecto diseminado por todo el sistema como una entidad por separado, de una manera inteligente, eficiente e intuitiva. Es una metodología que aspira a soportar la separación de las propiedades para los aspectos antes mencionados. Esto implica separar la funcionalidad básica y los aspectos entre sí, a través de mecanismos que permitan abstraerlos y componerlos para formar todo el sistema. En un desarrollo que sigue a la programación orientada a objetos y como tal soporta la descomposición orientada a objetos, además de la procedimental y la funcional. Sin embargo, la programación orientada a aspectos no es una extensión de la programación orientada a objetos. La idea central que persigue la programación orientada a aspectos es permitir que un programa sea construido describiendo cada concepto separadamente. El soporte para este nuevo paradigma se logra a través de una clase especial de lenguajes, llamados lenguajes orientados a aspectos, los cuales brindan mecanismos y constructores para capturar aquellos elementos que se diseminan por todo el sistema. A estos elementos se les da el nombre de aspectos. De todo esto surge una gran pregunta, y es, ¿qué es un aspecto? Aunque su definición ha evolucionado a través del tiempo, podemos decir que un aspecto es una unidad modular que se disemina por la estructura de otras unidades funcionales. Los aspectos existen tanto en la etapa de diseño como en la de implementación. Entre los principales objetivos que se ha propuesto este paradigma de programación está el de separar las funcionalidades dentro del sistema. Por un lado, funcionalidades comunes utilizadas a lo largo de la aplicación y por otro lado, las funcionalidades propias de cada módulo y el de minimizar las dependientes entre ellos. Con el primer objetivo, se consigue que cada cosa esté en su sitio, es decir, que cada decisión se tome en un lugar concreto, y con el segundo se tiene una pérdida del acoplamiento entre los distintos elementos. Para nosotros es muy importante tocar el tema de los fundamentos de la programación orientada a aspectos, donde con las clases se implementa la funcionalidad principal de una aplicación, mientras que con los aspectos se capturan los conceptos técnicos tales como la persistencia, la gestión de errores, la sincronización o la comunicación de procesos, y por tanto, dado los lenguajes orientados a aspectos definen una nueva unidad de programación de software para encapsular las funcionalidades que cruzan todo el código. Además,
Estos lenguajes deben soportar la separación de aspectos como la sincronización, la distribución, el manejo de errores, la optimización de memoria, la gestión de seguridad y la persistencia. De todas formas, estos aspectos no son totalmente independientes y está claro que hay una relación entre los componentes y los aspectos, y que por lo tanto, el código de los componentes y de estas nuevas unidades de programación tienen que interactuar de alguna manera. Para que ambos, aspectos y componentes, se puedan mezclar, deben tener algunos puntos comunes que son los que se conocen con el nombre de puntos de enlace, los cuales son una clase especial de interfaz entre los aspectos y los módulos del lenguaje de componentes. Son los lugares del código en los que éste se puede aumentar con compartimientos adicionales y estos compartimientos se especifican en los aspectos. El encargado de realizar el proceso de mezcla se conoce como tejedor y se encarga de mezclar los diferentes mecanismos de abstracción y composición que aparecen en los lenguajes de aspectos. Los tres principales requerimientos para tener un programa orientado a aspectos son: un lenguaje para definir la funcionalidad básica, conocido como lenguaje base o componente. Podría ser un lenguaje imperativo o un lenguaje no imperativo. 2. Uno o varios lenguajes de aspectos para especificar el comportamiento de los aspectos. 3. Un tejedor de aspectos que se encargará de combinar los lenguajes. Tal proceso se puede retrasar para hacerse en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación. Los lenguajes orientados a aspectos definen una nueva unidad de programación de software para encapsular aquellos conceptos que cruzan todo el código. Por último, podemos concluir que la separación de los aspectos a todos los niveles, diseño, codificación y ejecutables, es un paso importante que se ha comenzado a dar, pero que aún hay que refinar, sobre todo en cuestiones de eficiencia. Los lenguajes de aspectos de dominio específico juegan un papel muy importante en la programación orientada a aspectos y que son preferibles a los lenguajes de aspecto de propósito general, porque soportan mejor la separación de funcionalidades. Los entornos de programación orientada a aspectos que ha habido hasta ahora no soportan una separación de funcionalidades suficientemente amplia. O bien, el lenguaje de aspectos soporta el dominio de aspectos parcialmente o no se sostiene bien la restricción del lenguaje base. El campo de la orientación a aspectos es un campo de investigación muy joven, en el que se abre un horizonte bastante amplio, desde la definición de los distintos aspectos mediante lenguajes de propósito específico, hasta middlewares orientados a aspectos, pasando por las etapas de análisis y diseños orientadas a aspectos. Aún quedan muchos campos que abordar, por lo que se cree interesante el abrir nuevas líneas de investigación en esta área.